El sol abrasador de Ciudad Juárez golpeaba sin piedad el asfalto cuando Christine Parker, una joven periodista estadounidense de 28 años, descendió del avión en el Aeropuerto Internacional Abraham González. El calor seco del desierto de Chihuahua la recibió como una bofetada, recordándole instantáneamente que estaba muy lejos de su fresco apartamento en Chicago. Con su cabello castaño recogido en una coleta descuidada y sus ojos verdes escudriñando el horizonte a través de sus gafas de sol, Christine ajustó la correa de su bolso mensajero, cargado con su inseparable cámara y su cuaderno de notas. El taxista que la recogió, un hombre de mediana edad con una sonrisa amable pero ojos cansados, la saludó en un inglés entrecortado. «¿Primera vez en Juárez, señorita?», preguntó mientras cargaba su maleta en el maletero. Christine asintió, permitiéndose una pequeña sonrisa. «Sí, estoy aquí por trabajo», respondió, sin entrar en detalles. El taxista asintió comprensivamente, como si hubiera escuchado esa respuesta cientos de veces antes. El viaje revelador. Mientras el taxi serpenteaba por las calles de la ciudad, Christine no pudo evitar notar el contraste entre los modernos centros comerciales y las áreas visiblemente más pobres. Las fábricas, o maquiladoras como las llamaban localmente, se alzaban como gigantes de metal y concreto, rodeadas de barrios de casas pequeñas y calles sin pavimentar. «¿Ve esas fábricas, señorita?», comentó el taxista, notando su interés. «Muchas mujeres jóvenes trabajan allí. Vienen de todo México buscando una vida mejor». Su tono se volvió sombrío cuando añadió, «pero no siempre encuentran lo que buscan». Christine sintió un escalofrío recorrer su espalda, a pesar del calor. Sabía muy bien a qué se refería el taxista. Las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez no eran un secreto, pero la magnitud y la impunidad con la que ocurrían seguían siendo un misterio que ella estaba determinada a desentrañar. El hotel y los primeros pasos. El taxi la dejó frente a un modesto hotel en el centro de la ciudad. Christine agradeció al conductor y le dio una generosa propina, ganándose otra sonrisa cansada. Mientras se registraba en la recepción, no pudo evitar notar los carteles pegados en las paredes, rostros de mujeres jóvenes, algunas apenas adolescentes, con la palabra desaparecida estampada en grandes letras rojas. Una vez en su habitación, Christine dejó caer su maleta y se sentó en la cama, permitiéndose un momento de duda. ¿En qué se estaba metiendo? Su editor en Chicago le había advertido sobre los peligros, pero ella había insistido. Esta historia necesitaba ser contada, y ella estaba determinada a ser quien lo hiciera. Sacudiendo sus dudas, Christine sacó su cuaderno y comenzó a revisar sus notas. Nombres, fechas, lugares, fragmentos de información que había recopilado durante meses de investigación a distancia. Ahora estaba aquí, en el epicentro de todo, lista para conectar los puntos. El encuentro inesperado. Esa noche, incapaz de dormir debido al jet lag y la anticipación, Christine decidió dar un paseo por los alrededores del hotel. Las calles estaban sorprendentemente animadas para ser tan tarde, con vendedores ambulantes ofreciendo tacos y elotes, y música fluyendo desde bares cercanos. Fue entonces cuando lo vio, un hombre joven pegando carteles en una pared. Se acercó con cautela, su instinto periodístico activándose. El cartel mostraba la foto de una joven sonriente, no mayor de 20 años. «Mi hermana», dijo el hombre en español, notando su interés. «Desapareció hace 3 semanas». Christine sintió un nudo en la garganta. «Lo siento mucho», respondió en su mejor español. «Soy periodista. Estoy aquí para investigar estas desapariciones». El joven, que se presentó como Alejandro, la miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. «Muchos periodistas han venido antes», dijo con amargura. «Escriben sus historias y se van. Nada cambia». «Quiero que esta vez sea diferente», insistió Christine. «Quiero llegar al fondo de esto, no importa lo que cueste». Alejandro la estudió por un momento antes de asentir lentamente. «Si realmente quieres ayudar, necesitas hablar con las familias. Ellas tienen las verdaderas historias». La decisión. De vuelta en su habitación, Christine no podía dejar de pensar en Alejandro y su hermana desaparecida.
Sacó su cámara y comenzó a revisar las fotos que había tomado durante su paseo nocturno, calles llenas de vida, contrastando dramáticamente con los carteles de mujeres desaparecidas. Mientras el amanecer comenzaba a asomarse por su ventana, Christine tomó una decisión. No se limitaría a escribir otro artículo superficial. Iba a sumergirse completamente en esta historia, sin importar los riesgos. Abrió su laptop y comenzó a escribir un email a su editor. He decidido quedarme más tiempo del previsto. Esto es más grande de lo que pensábamos. Necesito tiempo para ganarme la confianza de las familias, para desentrañar la red de silencio y complicidad que rodea estas desapariciones. No voy a irme hasta que tenga la verdad completa. Mientras presionaba enviar, Christine no podía imaginar las consecuencias que su decisión tendría, ni los peligros que enfrentaría en los días venideros. Pero una cosa estaba clara, había cruzado un punto sin retorno. La búsqueda de la verdad la había traído a Ciudad Juárez y ahora estaba determinada a seguir ese camino hasta el final, sin importar dónde la llevara. El sol de la mañana iluminaba ahora completamente su habitación, simbolizando el comienzo de su verdadera investigación. Christine se levantó, se preparó un café fuerte y comenzó a planear su día. Tenía una lista de contactos para entrevistar, lugares para visitar y una ciudad entera por explorar. Mientras se preparaba para salir, no pudo evitar notar su reflejo en el espejo. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con determinación. Voy a contar sus historias, se prometió a sí misma. Voy a hacer que el mundo escuche. Con esa promesa grabada en su corazón, Christine Parker salió a las calles de Ciudad Juárez, lista para enfrentar lo que fuera necesario en su búsqueda de la verdad. Lo que no sabía era que esta investigación no solo cambiaría su carrera, sino su vida entera, sumergiéndola en un mundo de peligro, corrupción y valentía que nunca habría podido imaginar. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte cuando Christine salió de su hotel, lista para su primera entrevista oficial. Había acordado encontrarse con María Sánchez, madre de una de las jóvenes desaparecidas, en un pequeño café en el centro de la ciudad. El aire fresco de la mañana pronto daría paso al calor abrasador del desierto, pero por ahora, las calles estaban relativamente tranquilas. Christine llegó al café con anticipación, eligiendo una mesa en un rincón discreto. Mientras esperaba, repasó sus notas y verificó que su grabadora estuviera funcionando correctamente. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de nerviosismo y determinación. María llegó puntualmente, una mujer de mediana edad con ojos cansados pero llenos de una fuerza inquebrantable. Se sentó frente a Christine, sus manos aferrándose a un bolso desgastado que contenía fotos de su hija. Gracias por acceder a hablar conmigo, comenzó Christine en español, tratando de transmitir toda la empatía posible en sus palabras. María asintió lentamente. Si contar nuestra historia puede ayudar a encontrar a mi Lucía, o evitar que otras familias pasen por esto, entonces hablaré. Durante las siguientes 2 horas, María compartió la desgarradora historia de la desaparición de su hija. Lucía, de 19 años, había desaparecido 6 meses atrás después de su turno en la maquiladora donde trabajaba. Las lágrimas corrían por el rostro de María mientras describía la indiferencia de las autoridades, las pistas falsas y la desesperación de buscar sin descanso. Christine escuchaba atentamente, tomando notas y ocasionalmente haciendo preguntas. Cada palabra de María pintaba un cuadro más claro y más perturbador de la situación en Ciudad Juárez. Siguiendo las pistas. Después de la entrevista, Christine se sumergió en las calles de la ciudad con una nueva perspectiva. Los rostros en los carteles de desaparecida ya no eran solo imágenes, ahora tenían historias, familias, sueños interrumpidos. Su siguiente parada fue la maquiladora donde Lucía había trabajado. El enorme complejo industrial se alzaba como una fortaleza de metal y vidrio bajo el sol implacable del mediodía. Christine observó a cientos de trabajadores, en su mayoría mujeres jóvenes, entrando y saliendo en cambio de turno. Intentó hablar con algunas de ellas, pero la mayoría se mostraban reticentes, lanzando miradas nerviosas hacia los guardias de seguridad. Sin embargo, una joven llamada Rosa accedió a hablar brevemente con ella. Todas estamos asustadas, susurró Rosa, mirando constantemente a su alrededor. Sabemos lo que le pasó a Lucía, y a las otras.
Pero necesitamos estos trabajos. ¿Qué más podemos hacer? Christine sintió un escalofrío recorrer su espalda. La vulnerabilidad de estas mujeres era palpable, atrapadas entre la necesidad económica y el peligro constante. Encuentro con la autoridad. Determinada a obtener respuestas oficiales, Christine se dirigió a la estación de policía local. El edificio, desgastado y con pintura descascarada, parecía reflejar la actitud de indiferencia que María había descrito. Después de horas de espera y burocracia, finalmente logró una breve entrevista con el inspector jefe, Ramón Vega. El hombre, de complexión robusta y mirada dura, la recibió con evidente irritación. Señorita Parker, comenzó, su tono condescendiente, entiendo su interés en este asunto, pero le aseguro que estamos haciendo todo lo posible por resolver estos casos. Christine no se dejó intimidar. Con todo respeto, inspector, las familias de las víctimas no parecen compartir esa opinión. ¿Puede explicarme por qué tantos casos siguen sin resolver? La conversación se volvió tensa rápidamente. Vega ofreció explicaciones vagas sobre la falta de recursos y la dificultad de las investigaciones. Christine presionó, mencionando patrones que había notado en los casos, pero Vega se cerró completamente. Creo que esta entrevista ha terminado, señorita Parker, dijo finalmente, poniéndose de pie. Le sugiero que tenga cuidado. Juárez puede ser un lugar peligroso para los periodistas demasiado curiosos. La amenaza velada no pasó desapercibida para Christine. Salió de la estación con más preguntas que respuestas y una creciente sensación de que estaba tocando algo mucho más grande y peligroso de lo que había anticipado. La llamada misteriosa. Esa noche, mientras Christine revisaba sus notas en la soledad de su habitación de hotel, recibió una llamada de un número desconocido. Una voz masculina, distorsionada electrónicamente, habló rápidamente. Si quiere la verdad sobre las desapariciones, vaya al bar El Paso mañana a las 10 de la noche. Venga sola. Antes de que Christine pudiera responder, la llamada se cortó. Su mente daba vueltas. ¿Era una pista genuina o una trampa? El instinto periodístico le decía que siguiera la pista, pero la advertencia del inspector Vega resonaba en sus oídos. Después de horas de deliberación, Christine tomó una decisión. Iría al encuentro, pero tomaría precauciones. Envió un email cifrado a su editor en Chicago, detallando sus planes y la información que había recopilado hasta el momento. Si algo le sucedía, al menos habría un registro. Revelaciones en la noche. El bar El Paso resultó ser un antro oscuro y humeante en los márgenes de la ciudad. Christine entró con cautela, sus sentidos en alerta máxima. Se sentó en la barra, pidió una cerveza que no tenía intención de beber, y esperó. Pasaron los minutos, tensos y cargados de anticipación. Finalmente, un hombre se sentó a su lado. Sin mirarla directamente, habló en voz baja. Las desapariciones no son aleatorias. Hay un patrón, una red. Involucra a personas poderosas, tanto aquí como al otro lado de la frontera. Christine escuchaba atentamente, su corazón latiendo con fuerza. El hombre continuó, revelando detalles sobre tráfico de personas, corrupción policial y conexiones con carteles de droga. Cada palabra pintaba un cuadro más oscuro y complejo de la situación. ¿Por qué me está diciendo esto?, preguntó finalmente Christine. El hombre la miró por primera vez, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Porque alguien tiene que hacer algo. Y usted parece ser la única que realmente está buscando la verdad. Antes de que Christine pudiera hacer más preguntas, el hombre se levantó abruptamente y salió del bar. Ella se quedó allí, abrumada por la información y las implicaciones de lo que acababa de escuchar. La decisión crucial. De vuelta en su hotel, Christine pasó la noche en vela, transcribiendo frenéticamente sus notas y tratando de conectar los puntos. La historia que estaba descubriendo era mucho más grande y peligrosa de lo que había imaginado inicialmente. Mientras el amanecer se asomaba por su ventana, Christine se enfrentó a una decisión crucial. Podía regresar a Chicago con lo que tenía, publicar un artículo que apenas rascaría la superficie del problema, o podía sumergirse más profundo, arriesgándolo todo por la verdad completa.
miró las fotos de las mujeres desaparecidas que había pegado en la pared de su habitación. Los rostros de Lucía, y de tantas otras, le devolvían la mirada, silenciosas pero insistentes. Con un suspiro profundo, Christine tomó su decisión. Abrió su laptop y comenzó a escribir un nuevo email a su editor. Estoy cerca de algo grande. Necesito más tiempo. Esto va más allá de un simple artículo, podría ser la historia más importante de mi carrera. Por favor, confía en mí. Mientras presionaba enviar, Christine sabía que estaba cruzando un punto sin retorno. La búsqueda de la verdad la había traído a Ciudad Juárez y ahora estaba determinada a seguir ese camino hasta el final, sin importar los peligros que pudiera enfrentar. El sol se alzaba sobre Ciudad Juárez, marcando el inicio de un nuevo día. Para Christine Parker, también marcaba el comienzo de una nueva fase en su investigación, una que la llevaría a las profundidades de una conspiración que abarcaba 2 países y amenazaba con cambiar su vida para siempre. Con determinación renovada, Christine se preparó para otro día de búsqueda. Las calles de Juárez guardaban secretos oscuros, y ella estaba decidida a sacarlos a la luz, sin importar el costo personal. La verdad esperaba ser descubierta, y Christine Parker estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Christine despertó, su mente aún dando vueltas con la información obtenida la noche anterior en el bar El Paso. Se levantó de la cama, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Las paredes de su habitación, ahora cubiertas de notas, fotos y mapas, parecían cerrarse sobre ella, recordándole la magnitud de la tarea que tenía por delante. Mientras se preparaba un café fuerte, Christine repasó mentalmente su plan para el día. Necesitaba corroborar la información del misterioso informante, pero también sabía que debía moverse con cautela. La amenaza velada del inspector Vega resonaba en su mente, un recordatorio constante del peligro que la rodeaba. En busca de aliados. Su primera parada del día fue la oficina local de una organización de derechos humanos. El edificio, pequeño y discreto, estaba ubicado en una calle lateral, lejos del bullicio del centro. Christine fue recibida por Elena Ramírez, una activista local conocida por su trabajo incansable en favor de las familias de las desaparecidas. Señorita Parker, la saludó Elena con una mezcla de cautela y esperanza, he oído que ha estado haciendo preguntas por la ciudad. Preguntas que a muchos no les gusta escuchar. Christine asintió, sintiendo una conexión inmediata con esta mujer de ojos cansados pero determinados. Estoy aquí para ayudar a contar la verdad, señora Ramírez. La verdad completa, sin importar a quién incomode. Durante las siguientes horas, Elena compartió con Christine años de investigación y documentación. Casos no resueltos, patrones en las desapariciones, conexiones sospechosas entre funcionarios locales y empresarios. Cada pieza de información encajaba con lo que Christine había descubierto, formando un cuadro cada vez más claro y perturbador. Hay algo más, dijo Elena finalmente, bajando la voz. Hemos estado recibiendo informes de un lugar en las afueras de la ciudad. Una especie de complejo industrial abandonado. Las familias de algunas de las desaparecidas han reportado actividad sospechosa allí. Christine sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Han informado a la policía? Elena soltó una risa amarga. ¿La policía? Muchos de ellos son parte del problema, no de la solución. La pista del complejo. Armada con esta nueva información, Christine decidió investigar el complejo industrial. Condujo su auto rentado hacia las afueras de la ciudad, el paisaje urbano dando paso gradualmente al desierto implacable. El complejo, una serie de edificios grises y decrépitos, se alzaba como un espejismo en el horizonte ondulante por el calor. Estacionó a cierta distancia y se acercó a pie, su cámara lista y sus sentidos en alerta máxima. El silencio era opresivo, roto solo por el ocasional aullido del viento. Christine rodeó el perímetro, tomando fotos y notas, buscando cualquier signo de actividad reciente. Fue entonces cuando lo vio, un camión entrando al complejo por una puerta lateral. Se escondió rápidamente detrás de unos escombros, su corazón latiendo con fuerza. 2 hombres bajaron del vehículo, mirando nerviosamente a su alrededor antes de desaparecer en uno de los edificios.
Christine esperó, conteniendo la respiración, antes de acercarse más. Logró tomar algunas fotos del camión y de la entrada al edificio. Estaba a punto de retirarse cuando escuchó un grito ahogado proveniente del interior. Se congeló, debatiéndose entre su instinto de autopreservación y su deber como periodista. La decisión fue tomada por ella cuando escuchó voces acercándose. Rápidamente, se escabulló de vuelta a su auto y se alejó, su mente dando vueltas con lo que acababa de presenciar. La confrontación inesperada. De vuelta en la ciudad, Christine se dirigió a un cibercafé para enviar sus descubrimientos a su editor en Chicago. Mientras esperaba que se cargaran las fotos, sintió una presencia detrás de ella. Se giró para encontrarse cara a cara con el inspector Vega. «Señorita Parker», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «parece que no entendió mi advertencia del otro día». Christine mantuvo la compostura, aunque su corazón latía con fuerza. «Estoy haciendo mi trabajo, inspector. El mismo que usted debería estar haciendo». La sonrisa de Vega desapareció. «Le sugiero que tome el próximo vuelo de regreso a Estados Unidos. Juárez no es lugar para periodistas entrometidos». Antes de que Christine pudiera responder, Vega se fue, dejándola con una sensación de inquietud y determinación renovada. La decisión de Alejandro. Esa noche, mientras Christine repasaba sus notas en su habitación de hotel, recibió una llamada inesperada. Era Alejandro, el hermano de una de las desaparecidas que había conocido su primera noche en la ciudad. «Señorita Parker», su voz sonaba agitada, «necesito hablar con usted. Es sobre mi hermana, creo que sé dónde puede estar». Se encontraron en un parque cercano, la oscuridad proporcionando un manto de privacidad. Alejandro le contó sobre un amigo que trabajaba en el complejo industrial que ella había visitado ese día. «Dice que ha visto cosas terribles. Cree que mi hermana podría estar allí». Christine sintió que se le helaba la sangre. «Alejandro, esto es muy peligroso. Deberíamos informar a las autoridades». Él negó con la cabeza vehementemente. «No podemos confiar en nadie. Por favor, tiene que ayudarme a encontrarla». El plan arriesgado. Christine sabía que lo que estaban considerando era increíblemente peligroso, pero también sabía que podría ser su única oportunidad de exponer la verdad y salvar vidas. Pasaron las siguientes horas planeando cuidadosamente. Christine contactó a Elena de la Organización de Derechos Humanos, asegurándose de que alguien supiera de sus planes en caso de que algo saliera mal. Mientras se preparaban para partir, Christine no pudo evitar pensar en cómo había cambiado su vida en tan solo unos días. Había llegado a Juárez buscando una historia, y ahora estaba a punto de sumergirse en el corazón mismo de la oscuridad que había estado investigando. La noche de la verdad. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando Christine y Alejandro se acercaron al complejo industrial. La noche era fría y clara, las estrellas brillando indiferentes sobre el desierto. Se movieron en silencio, sus corazones latiendo con fuerza en sus pechos. Utilizando la información proporcionada por el amigo de Alejandro, lograron entrar al complejo sin ser detectados. El interior era un laberinto de pasillos oscuros y puertas cerradas. Cada sombra parecía esconder un peligro, cada sonido los hacía detenerse en seco. Finalmente, llegaron a una sección del edificio donde escucharon voces apagadas. Christine sacó su cámara, preparándose para documentar lo que encontraran. Alejandro, temblando de miedo y anticipación, se acercó a una puerta entreabierta. Lo que vieron al otro lado los dejó paralizados de horror. Una habitación llena de mujeres jóvenes, algunas apenas adolescentes, encadenadas y con aspecto de haber sufrido abusos. Entre ellas, Alejandro reconoció a su hermana. Christine comenzó a tomar fotos frenéticamente, sabiendo que esta evidencia podría ser la clave para exponer toda la operación. Pero su flash atrajo la atención de los guardias. «¡Corre!», gritó Alejandro, agarrando la mano de Christine. Los siguientes minutos fueron un borrón de adrenalina y terror. Corrieron por los pasillos, el sonido de sus perseguidores haciendo eco en las paredes. Lograron salir del edificio, pero sabían que no estaban a salvo. La huida y la promesa. Corrieron hacia el auto de Christine, los disparos resonando en la noche. Mientras aceleraban por el camino de tierra,
Christine vio por el espejo retrovisor varios vehículos persiguiéndolos. Tenemos que llegar a la ciudad, jadeó, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitamos ayuda. Alejandro estaba en shock, murmurando el nombre de su hermana una y otra vez. Christine sabía que acababan de presenciar algo que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras conducía a toda velocidad por la carretera desierta, Christine hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que pasara, iba a exponer la verdad. Por las mujeres que habían visto, por Alejandro y su hermana, por todas las familias que habían sufrido en silencio durante tanto tiempo. El amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte cuando finalmente perdieron a sus perseguidores. Christine se dirigió directamente a la oficina de Elena, sabiendo que necesitarían toda la ayuda posible. Mientras estacionaba frente al edificio, exhausta y aún temblando por la adrenalina, Christine miró a Alejandro. «Esto no ha terminado», dijo con determinación. «Vamos a sacar esto a la luz, y vamos a traer a tu hermana de vuelta». Alejandro asintió, lágrimas en sus ojos pero una nueva fuerza en su mirada. Juntos, salieron del auto y se dirigieron hacia el edificio, listos para enfrentar el próximo capítulo de esta peligrosa pero necesaria misión. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y nada volvería a ser igual en Ciudad Juárez. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte de Ciudad Juárez cuando Christine y Alejandro irrumpieron en la oficina de Elena Ramírez. La activista de derechos humanos, sorprendida por su llegada abrupta y el estado en que se encontraban, rápidamente cerró la puerta tras ellos. «¡Por Dios! ¿Qué ha pasado?», exclamó Elena, guiándolos hacia una pequeña sala de reuniones en la parte trasera de la oficina. Christine, aún temblando por la adrenalina, comenzó a relatar frenéticamente los eventos de la noche. Las palabras salían atropelladamente mientras describía el complejo industrial, las mujeres cautivas y la persecución que siguió. Alejandro, sentado en silencio con la mirada perdida, parecía estar en shock. Elena escuchaba con una mezcla de horror y resignación. «Siempre sospechamos que algo así estaba sucediendo», dijo finalmente, «pero nunca habíamos podido probarlo. La evidencia». Con manos temblorosas, Christine sacó su cámara y comenzó a mostrar las fotos que había logrado tomar. Imágenes borrosas pero inconfundibles de mujeres encadenadas, rostros aterrorizados mirando directamente a la lente. Elena ahogó un grito al reconocer a algunas de las jóvenes desaparecidas por las que había estado luchando durante años. Esto es increíble», murmuró Elena, pasando de una foto a otra. «Con esto podríamos finalmente hacer que las autoridades actúen». Alejandro, saliendo de su estupor, habló por primera vez desde que llegaron. «Mi hermana está allí», dijo, su voz quebrada por la emoción. «La vi. Tenemos que sacarla». Christine puso una mano sobre el hombro de Alejandro. «Lo haremos», prometió. «Pero tenemos que ser inteligentes al respecto. Si movemos ficha demasiado pronto, podrían trasladarlas o, algo peor». El plan de acción. Los tres pasaron las siguientes horas debatiendo furiosamente sobre el mejor curso de acción. Elena insistía en contactar a sus aliados en la Policía Federal, argumentando que este caso era demasiado grande para manejarlo solos. Christine, por otro lado, temía que filtrar la información prematuramente pudiera alertar a los responsables. «Necesitamos más pruebas», insistió Christine. «Nombres, conexiones, el alcance completo de la operación. Si vamos a hacer esto, tenemos que asegurarnos de que caigan todos los involucrados». Finalmente, llegaron a un compromiso. Elena contactaría discretamente a un agente de confianza en la Policía Federal, preparando el terreno para una posible intervención. Mientras tanto, Christine y Alejandro continuarían investigando, tratando de descubrir más sobre la red detrás de las desapariciones. La llamada inesperada. Mientras discutían los detalles de su plan, el teléfono de Christine sonó. Era un número desconocido. Con el corazón en la garganta, contestó, poniendo el altavoz. «Señorita Parker», la voz al otro lado era la misma que había escuchado en el bar El Paso noches atrás. «Sé lo que vio anoche. Está en grave peligro. Necesitamos hablar». Christine intercambió miradas con Elena y Alejandro antes de responder.
¿Cómo sé que puedo confiar en usted? Hubo una pausa. Porque yo también quiero que esto termine. Conozco los nombres, las conexiones. Puedo darle lo que necesita para derribar toda la operación. El encuentro clandestino. Siguiendo las instrucciones del misterioso informante, Christine se dirigió sola a un viejo almacén en las afueras de la ciudad. Elena y Alejandro se quedaron en la oficina, listos para actuar si algo salía mal. El almacén estaba oscuro y lleno de polvo. Christine avanzó cautelosamente, su corazón latiendo con fuerza. De repente, una figura emergió de las sombras. «Me alegro de que haya venido», dijo el hombre, su rostro parcialmente oculto por una gorra. «No tenemos mucho tiempo». Durante la siguiente hora, el informante, que se identificó solo como Miguel, reveló una red de corrupción que iba más allá de sus peores temores. Políticos locales, empresarios prominentes, incluso agentes de la ley en ambos lados de la frontera, todos implicados en una vasta operación de tráfico de personas. Christine tomaba notas frenéticamente, su mente dando vueltas con las implicaciones de lo que estaba escuchando. «¿Por qué me está diciendo todo esto?», preguntó finalmente. Miguel la miró directamente a los ojos. «Porque alguien tiene que detenerlos. Y usted, señorita Parker, puede que sea nuestra última esperanza. La carrera contra el tiempo». De vuelta en la oficina de Elena, Christine compartió toda la información que había obtenido. Los tres se dieron cuenta de que estaban sentados sobre una bomba de tiempo. Si la información era correcta, tenían en sus manos el poder de desmantelar una de las redes de tráfico más grandes de la región. Pero también sabían que el peligro nunca había sido mayor. Si los responsables se enteraban de lo que sabían, no dudarían en silenciarlos permanentemente. «Tenemos que actuar rápido», dijo Elena, ya marcando el número de su contacto en la Policía Federal. «Si esperamos demasiado, podrían mover a las chicas o destruir evidencia». Christine sintió, aunque una parte de ella temía que estuvieran precipitándose. «Necesito hacer una llamada», dijo, saliendo de la habitación. En la privacidad del pasillo, marcó el número de su editor en Chicago. «Tom», dijo cuando él contestó, «tengo la historia. Es más grande de lo que imaginábamos. Necesito que publiques todo lo que te voy a enviar, sin importar lo que pase». La redada. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de actividad. La Policía Federal, actuando sobre la información proporcionada por Christine y Elena, organizó una serie de redadas simultáneas en toda la ciudad. El complejo industrial fue el objetivo principal, pero también se allanaron oficinas, residencias privadas y negocios sospechosos. Christine y Alejandro observaron desde lejos cómo docenas de agentes federales irrumpían en el complejo. El sonido de sirenas llenaba el aire, y pronto comenzaron a sacar a las mujeres cautivas, muchas de ellas llorando de alivio y miedo. Alejandro gritó de alegría cuando vio a su hermana entre las rescatadas. Christine sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, la emoción del momento superándola finalmente. Las consecuencias. En los días siguientes, la historia explotó en los medios nacionales e internacionales. El artículo de Christine, publicado en primera plana en Chicago y reproducido en todo el mundo, expuso la magnitud de la operación de tráfico y la red de corrupción que la había permitido. Arrestos de alto perfil sacudieron a la comunidad. Políticos, empresarios y oficiales de policía fueron llevados esposados ante las cámaras. La ciudad estaba en shock, pero también había un sentimiento de que finalmente se estaba haciendo justicia. Christine se encontró en el centro de una tormenta mediática. Entrevistas, conferencias de prensa, llamadas interminables de otros periodistas buscando más detalles. Pero en medio del caos, nunca perdió de vista lo que realmente importaba, las mujeres que habían sido rescatadas y las familias que finalmente tenían respuestas. El costo personal. Sin embargo, la victoria tenía un precio. Christine recibía amenazas constantes, obligándola a moverse de un hotel a otro por seguridad. Elena tuvo que cerrar temporalmente su oficina después de recibir amenazas similares. Y Alejandro, aunque feliz de haber recuperado a su hermana, luchaba con el trauma de lo que habían vivido. Una noche, sentada sola en su habitación de hotel, Christine reflexionó sobre todo lo que había sucedido.
Había venido a Ciudad Juárez buscando una historia, y en su lugar había encontrado una causa. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El futuro incierto. Mientras empacaba sus cosas, preparándose para regresar a Chicago, Christine recibió una llamada de Elena. «Las chicas quieren verte», dijo la activista. «Quieren agradecerte en persona». Christine sintió un nudo en la garganta. «Por supuesto», respondió. «Estaré allí». Mientras se dirigía al centro de apoyo donde estaban alojadas las mujeres rescatadas, Christine pensó en todo lo que había aprendido en las últimas semanas. Sobre el coraje, la perseverancia y el poder de la verdad para cambiar vidas. Sabía que la lucha no había terminado. Que por cada red desmantelada, otra surgiría para tomar su lugar. Pero también sabía que ya no podía dar la espalda a esta realidad. Cuando llegó al centro y vio los rostros de las mujeres, sus sonrisas tímidas pero llenas de esperanza, Christine tomó una decisión. Esta no sería la última vez que visitaría Ciudad Juárez. La historia no había terminado, de hecho, apenas estaba comenzando. Y ella estaría allí para contarla, sin importar el costo. El aeropuerto O'Hare bullía de actividad cuando Christine Parker descendió del avión, de vuelta en su ciudad natal después de semanas en Ciudad Juárez. El frío viento de Chicago la recibió, tan diferente del calor seco del desierto mexicano. Mientras caminaba por los pasillos familiares del aeropuerto, Christine se sentía como una extraña en su propia piel. Las experiencias vividas en Juárez la habían cambiado profundamente, y ahora el mundo que una vez consideró normal parecía distante y ajeno. Tom, su editor, la esperaba en la sala de llegadas. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una mezcla de orgullo y preocupación. «Bienvenida a casa, Christine», dijo, abrazándola brevemente. «Has causado un gran revuelo». Christine asintió, demasiado cansada para elaborar. El peso de todo lo que había vivido y descubierto en Juárez parecía aplastarla. «Tenemos mucho de qué hablar, Tom», dijo finalmente. La tormenta mediática. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El artículo de Christine había desatado una tormenta mediática internacional. Políticos de ambos lados de la frontera exigían investigaciones, organizaciones de derechos humanos clamaban por justicia. Y los medios de comunicación no dejaban de buscar más detalles sobre la historia que había sacudido dos naciones. Christine se encontró saltando de una entrevista a otra, repitiendo una y otra vez los horrores que había presenciado en Juárez. Cada vez que contaba la historia, revivía esos momentos intensos, el complejo industrial, las mujeres encadenadas, la persecución en la noche del desierto. Las pesadillas la atormentaban, robándole el sueño y la paz. La llamada inesperada. Una tarde, mientras se preparaba para otra ronda de entrevistas, Christine recibió una llamada de un número desconocido. Su corazón dio un vuelco, recordando las llamadas misteriosas en Juárez. «¿Señorita Parker?» La voz al otro lado de la línea era familiar. Era Elena Ramírez, la activista de derechos humanos de Juárez. «Elena, ¿qué sucede?», preguntó Christine, sintiendo que su ansiedad aumentaba. «Las cosas se están complicando aquí», dijo Elena, su voz tensa. «Tu artículo ha sacudido el avispero. Hay gente poderosa muy enojada, y están tomando represalias». Christine escuchó con horror cómo Elena describía las amenazas que ella y otras activistas estaban recibiendo. Algunas de las mujeres rescatadas habían desaparecido nuevamente, posiblemente silenciadas por aquellos que temían que revelaran más información. «Necesitamos tu ayuda, Christine», concluyó Elena. «Tu voz tiene peso ahora. Necesitamos que sigas contando esta historia». La decisión crucial. Después de colgar, Christine se quedó mirando por la ventana de su apartamento, observando el skyline de Chicago. Se sentía desgarrada entre dos mundos, la comodidad y seguridad de su vida en Estados Unidos y la urgente realidad de lo que estaba sucediendo en Juárez. Tomó su teléfono y llamó a Tom. «Necesito volver», dijo sin preámbulos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Christine», comenzó Tom con cautela, «entiendo cómo te sientes, pero tienes que considerar los riesgos. Ya has hecho más de lo que muchos periodistas harían en toda su carrera.
No puedo abandonarlos, Tom, insistió Christine. Esta historia no ha terminado. Si me quedo aquí, estaré traicionando todo por lo que hemos luchado. Después de una larga discusión, Tom finalmente cedió. Está bien, dijo con un suspiro. Pero esta vez irás con un equipo. No voy a enviarte sola a esa zona de guerra. El retorno a Juárez. Una semana después, Christine aterrizaba nuevamente en el Aeropuerto Internacional Abraham González. Esta vez, sin embargo, no estaba sola. La acompañaban un fotógrafo experimentado en zonas de conflicto y un productor que se encargaría de coordinar la logística y la seguridad. El calor del desierto la golpeó como un muro al salir del aeropuerto, trayendo consigo una oleada de recuerdos. Christine respiró hondo, sintiendo una mezcla de temor y determinación. Estaba de vuelta, y esta vez, estaba decidida a llegar hasta el fondo del asunto. Su primer destino fue la oficina de Elena. El edificio, que antes bullía de actividad, ahora parecía sombrío y abandonado. Carteles de Se Busca cubrían las paredes exteriores, muchos de ellos mostrando rostros nuevos, mujeres que habían desaparecido en las semanas desde que Christine se fue. Elena las recibió con una sonrisa cansada. Gracias por volver, dijo, abrazando a Christine. Las cosas se han puesto muy feas desde que te fuiste. La nueva investigación. Durante los días siguientes, Christine y su equipo se sumergieron de lleno en la investigación. Entrevistaron a familias de las nuevas desaparecidas, se reunieron con informantes en callejones oscuros y rastrearon pistas que los llevaron a través de la ciudad y más allá de la frontera. Lo que descubrieron era aterrador. La red de tráfico no solo seguía operando, sino que se había vuelto más sofisticada y brutal. Los traficantes habían aprendido de sus errores anteriores y ahora operaban con una cautela que hacía que su detección fuera aún más difícil. Una noche, mientras revisaban sus notas en la habitación del hotel, Christine recibió un mensaje de texto críptico: la verdad está más cerca de lo que crees. Mira hacia arriba. Intrigada y alarmada, Christine compartió el mensaje con su equipo. Después de debatir brevemente, decidieron investigar. Siguiendo la pista, descubrieron que varios pisos superiores del hotel estaban reservados permanentemente por una empresa fantasma. La confrontación. Armados solo con sus cámaras y su determinación, Christine y su equipo decidieron infiltrarse en los pisos superiores. Lo que encontraron los dejó sin aliento: una operación de lavado de dinero a gran escala, directamente conectada con el tráfico de personas. Mientras documentaban frenéticamente lo que veían, fueron descubiertos. Lo que siguió fue una persecución vertiginosa por los pasillos del hotel, bajando escaleras de emergencia y finalmente saliendo a las calles de Juárez en medio de la noche. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y la adrenalina corriendo por sus venas, Christine y su equipo lograron escapar, llevando consigo evidencia que podría desenmascarar a los cerebros detrás de toda la operación. El precio de la verdad. Las consecuencias de su descubrimiento fueron inmediatas y brutales. Al día siguiente, la oficina de Elena fue incendiada. Alejandro, quien había estado ayudando en la investigación, fue atacado y hospitalizado. El mensaje era claro: quienes buscaban la verdad estaban en grave peligro. Christine se enfrentó a una decisión desgarradora. Tenía en sus manos información que podría desmantelar toda la red de tráfico, pero publicarla pondría en riesgo no solo su vida, sino la de todos los involucrados en la investigación. En una tensa reunión con Elena, Alejandro, desde su cama de hospital, y su equipo, Christine expuso la situación. Si publicamos esto, estaremos pintando una diana en nuestras espaldas, dijo. Pero si no lo hacemos, ¿cuántas más mujeres desaparecerán? La discusión se prolongó durante horas, cada uno consciente de los riesgos y las consecuencias de sus acciones. Finalmente, llegaron a una decisión unánime: la verdad debía salir a la luz, sin importar el costo personal. El artículo que sacudió al mundo. Christine pasó los siguientes días escribiendo frenéticamente, vertiendo en palabras todo lo que habían descubierto. Su artículo no solo exponía la red de tráfico, sino que también revelaba los nombres de políticos de alto rango, empresarios y funcionarios de ambos lados de la frontera que estaban involucrados. El día que se publicó el artículo, el mundo pareció detenerse.
Las reacciones fueron inmediatas y tumultuosas. Manifestaciones estallaron en Ciudad Juárez y en varias ciudades de Estados Unidos. Los gobiernos de ambos países se vieron obligados a tomar medidas drásticas. Christine observaba todo desde un lugar seguro, consciente de que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo una periodista, se había convertido en el rostro de una lucha contra una de las formas más oscuras de explotación humana. El futuro incierto. Mientras el polvo comenzaba a asentarse, Christine reflexionaba sobre el camino que la había llevado hasta este punto. Había llegado a Juárez buscando una historia y había encontrado una causa que definiría el resto de su vida. Sabía que el peligro no había pasado. Que siempre habría aquellos que buscarían silenciar la verdad. Pero también sabía que no estaba sola en esta lucha. Mirando por la ventana hacia el horizonte de Juárez, Christine Parker hizo una promesa silenciosa. Seguiría luchando, seguiría contando las historias que necesitaban ser contadas. Porque al final, la verdad era la única arma que realmente importaba en la lucha contra la injusticia. El sol se ponía sobre Ciudad Juárez, tiñendo el cielo de rojo y oro. Para Christine, era tanto un final como un comienzo. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que la esperanza era más fuerte que el miedo. Con una profunda respiración, Christine se volvió hacia su computadora y comenzó a escribir. La próxima historia esperaba ser contada, y ella estaría allí para darle voz a los que no podían hablar por sí mismos. El capítulo de Juárez podría haber terminado, pero la historia de Christine Parker, la periodista que se atrevió a desafiar a los poderosos y dar voz a los silenciados, apenas comenzaba. El amanecer se asomaba tímidamente sobre Ciudad Juárez cuando Christine Parker abrió los ojos. Había pasado otra noche inquieta, plagada de pesadillas y recuerdos entremezclados. Se incorporó lentamente en la cama de su habitación de hotel, ahora convertida en su refugio temporal, y miró por la ventana. La ciudad que una vez le pareció ajena ahora se sentía extrañamente como su hogar, un hogar lleno de peligros y secretos por descubrir. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era Tom, su editor en Chicago. Christine, dijo sin preámbulos, tu artículo ha desatado un infierno. La Casa Blanca está pidiendo una investigación bilateral. El presidente de México ha convocado una reunión de emergencia con su gabinete. Esto es grande, más grande de lo que imaginábamos. Christine escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de orgullo y temor. Sabía que su trabajo había tocado un nervio sensible, pero la magnitud de las reacciones superaba sus expectativas. ¿Qué sigue ahora, Tom?, preguntó finalmente. Eso depende de ti, respondió su editor. Has abierto la caja de Pandora, Christine. La pregunta es, ¿estás lista para enfrentar lo que salga de ella? La tormenta se desata. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Christine y su equipo se movían constantemente, cambiando de ubicación cada pocas horas por precaución. Las amenazas habían aumentado, pero también lo había hecho el apoyo. Activistas, periodistas y ciudadanos comunes se unían a la causa, exigiendo justicia y respuestas. Elena Ramírez, ahora trabajando desde la clandestinidad, se había convertido en el enlace crucial entre Christine y una red creciente de informantes. Cada día traía nuevas revelaciones, piezas del rompecabezas que comenzaban a formar una imagen más clara y aterradora de la red de tráfico. Una tarde, mientras revisaban información en un café discreto, Alejandro, aún recuperándose de sus heridas, les trajo noticias inquietantes. Han comenzado a desaparecer personas relacionadas con la investigación, dijo en voz baja. Testigos, familiares de las víctimas, incluso algunos policías que estaban cooperando. Es como si alguien estuviera limpiando el tablero. Christine sintió un escalofrío recorrer su espalda. La red estaba contraatacando, y lo hacía con una brutalidad que superaba todo lo que habían visto hasta ahora. La conexión internacional. Mientras la presión aumentaba en Juárez, Christine recibió una pista inesperada. Un correo electrónico anónimo le proporcionó documentos que sugerían que la red de tráfico no se limitaba a la frontera entre México y Estados Unidos. Había conexiones con cárteles en Sudamérica y grupos criminales en Europa. Esto es más grande de lo que pensábamos, murmuró Christine,
compartiendo los documentos con su equipo. No estamos lidiando solo con criminales locales. Esto es una operación global. La revelación añadió una nueva capa de complejidad y peligro a su investigación. Christine sabía que estaban nadando en aguas cada vez más profundas y turbulentas. El infiltrado. En medio de la creciente tensión, Christine recibió una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado de la línea era familiar, Miguel, el informante que la había ayudado en sus primeros días en Juárez. Señorita Parker, dijo Miguel, su voz cargada de urgencia. Necesito verla. Tengo información que cambiará todo lo que cree saber sobre esta red. Consciente de los riesgos, pero impulsada por su instinto periodístico, Christine acordó encontrarse con Miguel en un lugar neutral. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Miguel resultó ser un agente encubierto de la DEA, infiltrado en la red de tráfico durante años. Lo que has descubierto es solo la punta del iceberg, reveló. Hay funcionarios de alto nivel en ambos gobiernos involucrados. Gente que se supone debe estar luchando contra el tráfico, pero que en realidad lo facilita. La información que Miguel compartió era explosiva. Nombres, fechas, transacciones bancarias. Un mapa completo de cómo operaba la red a nivel internacional. La decisión más difícil. Con esta nueva información, Christine se enfrentó a la decisión más difícil de su carrera. Publicar todo lo que sabía podría desmantelar la red de una vez por todas, pero también pondría en peligro operaciones encubiertas en curso y potencialmente arruinaría años de trabajo de inteligencia. Si publicas esto ahora, advirtió Miguel, podrías alertar a los peces gordos. Se esconderán y todo este trabajo habrá sido en vano. Christine pasó noches en vela, debatiendo consigo misma y con su equipo. La periodista en ella quería revelar la verdad a cualquier costo, pero también entendía las complejidades de la situación. Finalmente, tomó una decisión. Trabajaría en colaboración con Miguel y las autoridades confiables para asegurarse de que la información se usara de la manera más efectiva posible. No publicaría todo de inmediato, sino que ayudaría a construir un caso sólido que pudiera llevar a arrestos y condenas reales. La operación final. Los meses siguientes fueron un ejercicio de paciencia y nervios de acero. Christine trabajó incansablemente, recopilando más evidencia, conectando puntos y ayudando a las autoridades a construir un caso irrefutable contra los líderes de la red de tráfico. La operación final fue un esfuerzo coordinado a nivel internacional. En una sola noche, se realizaron redadas simultáneas en México, Estados Unidos, Colombia y varios países europeos. Christine y su equipo observaron desde un centro de comando, viendo cómo años de trabajo culminaban en una serie de arrestos de alto perfil. Políticos, empresarios, oficiales de policía y líderes de cárteles cayeron uno tras otro. La red, que una vez pareció invencible, comenzó a desmoronarse. El costo de la verdad. Mientras el polvo se asentaba y las noticias de los arrestos dominaban los titulares mundiales, Christine reflexionaba sobre el costo personal de su búsqueda de la verdad. Su vida había cambiado irrevocablemente. Ya no podía caminar por las calles sin mirar constantemente sobre su hombro. Las amenazas, aunque disminuidas, nunca cesarían completamente. Alejandro y Elena, junto con muchas de las familias de las víctimas, finalmente veían un atisbo de justicia, pero el trauma de sus experiencias persistiría. Las mujeres rescatadas enfrentaban un largo camino de recuperación y reintegración. En una tarde tranquila, sentada en un parque de Juárez con Elena y Alejandro, Christine reflexionó sobre su viaje. Cuando llegué aquí, pensé que estaba buscando una historia, dijo en voz baja. Pero encontré mucho más que eso. Encontré una causa, una misión. Elena tomó su mano. Y en el proceso, nos diste esperanza, respondió. Nos mostraste que la verdad, no importa cuán dolorosa o peligrosa, siempre vale la pena perseguirla. Un nuevo capítulo. Semanas después, de vuelta en Chicago, Christine se sentó frente a su computadora para escribir el artículo final de su serie sobre el tráfico de personas. Este no sería un recuento de hechos y figuras, sino una reflexión profunda sobre el costo humano del tráfico, la importancia de la verdad y el poder de la resistencia humana frente a la adversidad. Mientras escribía,
Christine sabía que este no era el final de su historia con Juárez. La ciudad y su gente se habían convertido en parte de ella. Había promesas que cumplir, historias que seguir contando, y una lucha continua por la justicia que no terminaría con un solo artículo o una serie de arrestos. El sol se ponía sobre Chicago, tiñendo el cielo de tonos cálidos que le recordaban a los atardeceres en el desierto de Chihuahua. Christine hizo una pausa en su escritura y miró por la ventana. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que había encontrado su verdadero propósito. Con un suspiro profundo, volvió a su computadora y comenzó a escribir las palabras que abrirían su artículo final. Esta es una historia de oscuridad y luz, de desesperación y esperanza. Es la historia de Ciudad Juárez, de sus mujeres desaparecidas y de aquellos que se negaron a guardar silencio. Pero sobre todo, es una historia sobre el poder de la verdad y el inquebrantable espíritu humano. Mientras las palabras fluían, Christine Parker sabía que este no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo en el que continuaría luchando por la verdad, dando voz a los silenciados, y arrojando luz sobre las sombras más oscuras de nuestra sociedad. Porque al final, esa era su misión, su llamado, y no descansaría hasta que cada historia fuera contada y cada injusticia expuesta. El mundo podía ser un lugar oscuro y peligroso, pero Christine había aprendido que con coraje, determinación y la fuerza de la verdad, incluso las sombras más profundas podían ser disipadas. Y ella estaría allí, pluma en mano, lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Habían pasado 2 años desde que Christine Parker había publicado su serie de artículos sobre el tráfico de personas en Ciudad Juárez. Su trabajo había ganado reconocimiento internacional, incluyendo un premio Pulitzer, y había catalizado cambios significativos en las políticas de ambos lados de la frontera. Sin embargo, para Christine, los premios y el reconocimiento palidecían en comparación con el impacto real que su trabajo había tenido en las vidas de las personas afectadas por el tráfico. Una mañana de primavera, mientras revisaba su correo electrónico en su apartamento de Chicago, Christine recibió un mensaje que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Era de Elena Ramírez. Christine, te necesitamos de vuelta en Juárez. Las cosas están cambiando, pero no todas para mejor. Hay una nueva historia que necesita ser contada. Sin dudarlo, Christine comenzó a hacer las maletas. Horas más tarde, estaba en un avión rumbo a El Paso, su mente llena de preguntas y su corazón dividido entre la anticipación y la aprensión. Una ciudad transformada. El taxi que la llevó de El Paso a Ciudad Juárez cruzó un puente internacional que parecía simbolizar el puente metafórico entre su pasado y su presente. La ciudad que la recibió era a la vez familiar y extraña. Nuevos edificios se alzaban donde antes había terrenos baldíos, y las calles bullían con una energía que Christine no recordaba de sus visitas anteriores. Elena la esperaba en un café cerca del centro. Los años habían dejado su huella en el rostro de la activista, pero sus ojos aún brillaban con la misma determinación que Christine recordaba. La ciudad ha cambiado, dijo Elena después de un cálido abrazo. Pero algunas cosas siguen igual bajo la superficie. Durante las siguientes horas, Elena puso a Christine al día sobre la situación en Juárez. Los grandes arrestos habían desmantelado gran parte de la red de tráfico, pero como una hidra, nuevas cabezas habían surgido para reemplazar a las que habían sido cortadas. El tráfico ha evolucionado, explicó Elena. Ahora es más sutil, más tecnológico. Usan las redes sociales, aplicaciones de citas. Las víctimas ya no son solo mujeres de las maquiladoras. Ahora apuntan a estudiantes universitarios, turistas, cualquiera que pueda ser atraído con promesas de oportunidades. Christine escuchaba atentamente, tomando notas mentales. Sabía que estaba a punto de sumergirse en otra investigación peligrosa, pero también sentía la familiar emoción de estar tras una historia importante. La nueva generación. Al día siguiente, Christine se reunió con Alejandro, quien ahora dirigía una organización sin fines de lucro dedicada a la prevención del tráfico y el apoyo a las sobrevivientes. El joven que una vez había estado consumido por la desesperación de encontrar a su hermana ahora era un líder respetado en la comunidad. Tu trabajo cambió muchas cosas, Christine, dijo Alejandro mientras caminaban por un parque recién renovado.
pero también creó un vacío de poder que otros están tratando de llenar. Alejandro la presentó a un grupo de jóvenes activistas, muchos de ellos hijos e hijas de mujeres que habían desaparecido años atrás. Estos jóvenes utilizaban las redes sociales y la tecnología para crear conciencia y combatir el tráfico en sus nuevas formas. Una de ellas, María, una estudiante de informática de 20 años, mostró a Christine cómo rastreaban patrones sospechosos en línea. Los traficantes usan algoritmos para identificar víctimas potenciales, explicó. Nosotros usamos algoritmos para identificar a los traficantes. Christine se dio cuenta de que estaba presenciando el nacimiento de una nueva forma de activismo, uno que combinaba la pasión por la justicia con las herramientas del siglo XXI. La sombra del pasado. Mientras Christine se sumergía en su nueva investigación, descubrió que las ramificaciones de su trabajo anterior aún resonaban en la ciudad. Algunas de las personas que había ayudado a llevar ante la justicia habían sido liberadas por tecnicismos legales o por conexiones políticas que persistían. Una tarde, mientras entrevistaba a una sobreviviente en un refugio seguro, Christine notó un auto estacionado al otro lado de la calle, con dos hombres que parecían observar el edificio. Su instinto periodístico, afinado por años de experiencia, le dijo que estaba siendo vigilada. Esa noche, en la seguridad de su habitación de hotel, Christine recibió una llamada de un número bloqueado. La voz al otro lado de la línea era inquietantemente familiar. Señorita Parker, debería haber aprendido a no meter la nariz donde no la llaman. Juárez tiene una larga memoria, y algunos de nosotros no hemos olvidado el daño que causó. La amenaza era clara, pero en lugar de asustarla, solo fortaleció la resolución de Christine. Sabía que estaba tocando nervios sensibles, lo que significaba que estaba en el camino correcto. La red global. A medida que profundizaba en su investigación, Christine comenzó a descubrir conexiones que iban mucho más allá de las fronteras de Juárez. El tráfico de personas se había convertido en una operación verdaderamente global, facilitada por la tecnología y las criptomonedas. Con la ayuda de María y su equipo de hackers éticos, Christine pudo rastrear transacciones que conectaban a traficantes en Juárez con redes en Europa del Este, el sudeste asiático e incluso en el corazón de algunas de las ciudades más ricas de Estados Unidos. Es como una telaraña, murmuró Christine una noche, mirando el mapa digital que habían creado. Tiras de un hilo y todo se mueve. El dilema ético. A medida que reunía más información, Christine se enfrentó a un dilema ético. Algunas de las personas involucradas en la nueva red de tráfico eran figuras prominentes, incluyendo un senador estadounidense y un famoso filántropo. Exponer sus conexiones podría desencadenar un escándalo internacional y potencialmente poner en peligro operaciones encubiertas en curso. Christine pasó noches sin dormir, debatiendo consigo misma y consultando con Elena y Alejandro. Debía publicar todo lo que sabía de inmediato, o trabajar en silencio con las autoridades para construir un caso más sólido. La decisión se volvió aún más complicada cuando recibió un correo electrónico anónimo con documentos que sugerían que algunas agencias gubernamentales estaban al tanto de las actividades de tráfico y las permitían para obtener información sobre otras operaciones criminales. La encrucijada. Una noche, mientras caminaba por las calles de Juárez, reflexionando sobre su dilema, Christine se encontró frente al memorial de las mujeres desaparecidas. Las fotos de cientos de mujeres la miraban, sus ojos pareciendo pedir justicia. Fue en ese momento que Christine tomó su decisión. No importaba el costo personal o profesional, la verdad necesitaba salir a la luz. Las víctimas y sus familias merecían justicia, sin importar quién cayera en el proceso. Con renovada determinación, Christine regresó a su hotel y comenzó a escribir. Su artículo expondría la nueva red de tráfico en toda su complejidad, nombrando nombres y exponiendo las conexiones que llegaban a los niveles más altos del poder. El precio de la verdad. Los días siguientes fueron una vorágine de actividad. Christine trabajó incansablemente, verificando cada detalle, preparándose para las inevitables repercusiones. Elena y Alejandro movilizaron a sus redes de apoyo, sabiendo que la publicación del artículo desencadenaría una tormenta. La noche antes de que el artículo fuera publicado, Christine recibió una última amenaza.
si publica ese artículo, no vivirá para ver otro amanecer en Juárez. A pesar del miedo, Christine no se echó atrás. Con un clic, envió el artículo a su editor en Chicago. El impacto. La publicación del artículo de Christine sacudió al mundo. Las revelaciones provocaron dimisiones inmediatas, investigaciones internacionales y un renovado debate sobre el tráfico de personas. En Juárez, la reacción fue inmediata y violenta. Hubo protestas, tanto en apoyo como en contra de las revelaciones. Christine y su equipo tuvieron que moverse constantemente, siempre un paso adelante de aquellos que buscaban silenciarlos. Pero por cada amenaza, había 10 voces de apoyo. Sobrevivientes, familias de víctimas y ciudadanos comunes se unieron para exigir justicia y cambios reales. El legado. Semanas después, sentada en un café de Juárez con Elena y Alejandro, Christine reflexionaba sobre el impacto de su trabajo. Hemos sacudido el árbol, dijo Elena, pero la lucha está lejos de terminar. Alejandro asintió. Pero has dado esperanza a muchos. Has mostrado que la verdad puede triunfar, no importa cuán poderosos sean los que intentan ocultarla. Christine miró por la ventana, observando la ciudad que se había convertido en una parte tan integral de su vida. Sabía que su trabajo en Juárez nunca terminaría realmente. Siempre habría más historias que contar, más injusticias que exponer. ¿Qué sigue ahora?, preguntó Elena. Christine sonrió, sintiendo una mezcla de cansancio y determinación. Seguimos luchando, respondió. Una historia a la vez, una verdad a la vez. Mientras el sol se ponía sobre Ciudad Juárez, Christine Parker sabía que había encontrado su verdadero propósito. No era solo una periodista, era una guardiana de la verdad, una voz para los que no podían hablar por sí mismos. El camino por delante sería difícil y peligroso, pero Christine estaba lista para enfrentarlo. Porque en Juárez, en la frontera entre la desesperación y la esperanza, había aprendido que la verdad era el arma más poderosa contra la oscuridad. Y mientras hubiera historias que contar y verdades que revelar, Christine Parker estaría allí, pluma en mano, lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. El sol se alzaba sobre Ciudad Juárez, bañando la ciudad en una luz dorada que parecía simbolizar el comienzo de una nueva era. Habían pasado 6 meses desde la publicación del último artículo explosivo de Christine Parker, y el mundo aún seguía lidiando con las consecuencias. Christine se despertó en su nuevo apartamento en el centro de Juárez, un lugar que había decidido hacer su hogar permanente. La vista desde su ventana abarcaba una ciudad en transformación, nuevos edificios se alzaban junto a los antiguos, símbolos de esperanza y progreso en medio de una historia tumultuosa. Mientras preparaba su café matutino, Christine reflexionaba sobre los cambios que habían ocurrido. Su artículo había desencadenado una serie de eventos que nadie podría haber previsto completamente. Gobiernos habían caído, corporaciones habían sido desmanteladas, y una ola de reformas estaba barriendo tanto México como Estados Unidos. La lucha continúa. A pesar de los avances, Christine sabía que la batalla estaba lejos de terminar. El tráfico de personas, como una hidra mitológica, había demostrado su capacidad para adaptarse y evolucionar. Nuevas redes surgían en los vacíos dejados por las antiguas, utilizando tecnologías cada vez más sofisticadas para evadir la detección. Esa mañana, Christine tenía una reunión programada con Elena Ramírez y un grupo de activistas locales. Se reunieron en un nuevo centro comunitario, construido con fondos recaudados tras la exposición del escándalo de tráfico. Los arrestos y las reformas son solo el comienzo, dijo Elena, su rostro mostrando una mezcla de determinación y cansancio. Ahora viene la parte más difícil, cambiar la cultura que permite que el tráfico florezca. Cristina sintió, tomando notas mientras los activistas discutían sus planes. Programas de educación en escuelas, campañas de concientización, iniciativas de empoderamiento económico para mujeres vulnerables. Cada idea era una pieza del rompecabezas para crear un futuro más seguro y justo. La nueva generación. Después de la reunión, Christine se dirigió a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Había sido invitada a dar una charla a estudiantes de periodismo, una nueva generación de comunicadores ansiosos por seguir sus pasos.
El auditorio estaba lleno, con estudiantes incluso sentados en los pasillos. Cuando Christine subió al podio, fue recibida con un aplauso ensordecedor. Por un momento, se sintió abrumada por la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. El periodismo no es solo sobre contar historias, comenzó Christine. Es sobre dar voz a los que no la tienen, sobre desafiar el poder y buscar la verdad, no importa cuán incómoda o peligrosa sea. Durante las siguientes 2 horas, Christine compartió sus experiencias, los desafíos que había enfrentado y las lecciones que había aprendido. Vio en los ojos de los estudiantes la misma pasión y determinación que la había impulsado en su propia carrera. Al final de la charla, una joven estudiante levantó la mano. «Señorita Parker», preguntó, «con todo lo que ha pasado, ¿alguna vez pensó en rendirse? ¿En dejar de luchar?». Christine hizo una pausa, considerando cuidadosamente su respuesta. «Hubo momentos de duda, de miedo», admitió. «Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba los rostros de las víctimas, de sus familias. Recordaba que la verdad es nuestra arma más poderosa contra la injusticia. Y eso me daba la fuerza para seguir adelante». El Proyecto Fénix. Esa tarde, Christine se reunió con Alejandro en un nuevo centro de rehabilitación para sobrevivientes de tráfico. El edificio, una antigua fábrica renovada, era un testimonio del espíritu de renovación de Juárez. «Bienvenida al Proyecto Fénix», dijo Alejandro con orgullo mientras le daba un recorrido. El centro ofrecía terapia, capacitación laboral y apoyo legal a mujeres que habían escapado de las redes de tráfico. Christine observó con asombro cómo mujeres que habían sufrido traumas inimaginables trabajaban en talleres de arte, tomaban clases de informática y se apoyaban mutuamente en sesiones de grupo. «Esto es más que un centro de rehabilitación», explicó Alejandro. «Es un símbolo de renacimiento. Estas mujeres están reconstruyendo sus vidas y en el proceso, están ayudando a reconstruir nuestra ciudad». La sombra del pasado. Mientras Christine caminaba de regreso a su apartamento esa noche, notó un auto que parecía estar siguiéndola. Su corazón se aceleró, recordándole que, a pesar de todo el progreso, aún había quienes querían silenciarla. Con calma, entró en una tienda concurrida y llamó a su contacto en la policía local, un oficial honesto que había sido fundamental en las investigaciones recientes. En minutos, el auto sospechoso fue interceptado, y los ocupantes, exmiembros de un cártel desmantelado, fueron arrestados. El incidente sirvió como un recordatorio agudo de que la lucha estaba lejos de terminar. Christine sabía que siempre habría aquellos que se resistirían al cambio, que lucharían para mantener el statu quo que les beneficiaba. La colaboración internacional. Al día siguiente, Christine participó en una videoconferencia con periodistas y activistas de todo el mundo. La red que había expuesto en Juárez había tenido ramificaciones globales y ahora estaba en marcha un esfuerzo coordinado para combatir el tráfico a nivel internacional. «Lo que descubrimos en Juárez es solo la punta del iceberg», dijo una periodista de Tailandia. «Estamos viendo patrones similares en el sudeste asiático, en Europa del Este, incluso en países que se consideran desarrollados y seguros». Christine escuchó con atención mientras sus colegas compartían sus hallazgos y estrategias. Se estaba formando una red global de periodistas y activistas unidos en su misión de exponer la verdad y luchar contra el tráfico de personas. «Necesitamos trabajar juntos», dijo Christine cuando fue su turno de hablar. «Compartir información, recursos, estrategias. Los traficantes no respetan fronteras, y nuestra lucha contra ellos tampoco debe hacerlo». El futuro incierto. Esa noche, sentada en la terraza de su apartamento, Christine reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido y lo que aún estaba por venir. La ciudad que se extendía ante ella era un testimonio de resistencia y esperanza, pero también un recordatorio de los desafíos que aún quedaban por enfrentar. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Tom, su editor en Chicago. «Christine», dijo, su voz mezclada con estática. «Tenemos una pista sobre una nueva red de tráfico. Cruza 3 continentes e involucra a algunas personas muy poderosas. ¿Estás lista para otra batalla?». Christine miró hacia el horizonte, donde el sol se ponía sobre las montañas, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura.
Pensó en todas las vidas que habían sido afectadas por su trabajo, en las mujeres del Proyecto Fénix que estaban reconstruyendo sus vidas, en los estudiantes ansiosos por hacer una diferencia. Estoy lista, respondió sin dudarlo. ¿Cuándo empezamos? El legado continúa. Mientras se preparaba para sumergirse en una nueva investigación, Christine sabía que cada historia que contaba, cada verdad que revelaba, era un paso más hacia un mundo más justo. Juárez le había enseñado que el cambio era posible, incluso en los lugares más oscuros y desesperados. Se acercó a su escritorio y encendió su computadora. En la pared frente a ella, había colgado una foto del Memorial de las Mujeres Desaparecidas, un recordatorio constante de por qué hacía este trabajo. Por ustedes, murmuró Christine mientras comenzaba a escribir. Por todas las voces que aún no han sido escuchadas. El sonido de sus dedos sobre el teclado llenó la habitación, mezclándose con los ruidos de la ciudad que se despertaba a una nueva vida. Christine Parker, la periodista que había sacudido los cimientos del poder y dado esperanza a los desesperados, estaba lista para su próxima batalla. Porque en Juárez, en la frontera entre la desesperación y la esperanza, había aprendido que la verdad era un fuego que, una vez encendido, no podía ser apagado. Y ella estaba determinada a mantener esa llama ardiendo, iluminando los rincones más oscuros del mundo, una historia a la vez. Mientras la noche caía sobre Ciudad Juárez, Christine Parker se preparaba para otro capítulo en su incansable búsqueda de la verdad. La ciudad que una vez la había recibido como una extraña ahora la abrazaba como a una de los suyos, un símbolo viviente de que el cambio era posible, de que la justicia podía prevalecer y de que la verdad, no importa cuán enterrada estuviera, siempre encontraría su camino hacia la luz. El sol apenas se asomaba sobre el horizonte de Ciudad Juárez cuando el teléfono de Christine Parker sonó, despertándola de un sueño inquieto. Era Tom, su editor en Chicago, y su voz transmitía una urgencia que Christine conocía demasiado bien. Christine, tenemos algo grande, dijo Tom sin preámbulos. Una fuente anónima nos ha enviado documentos que sugieren una red de tráfico que se extiende desde América Latina hasta Europa del Este, pasando por el Medio Oriente. Es más grande que cualquier cosa que hayamos visto antes. Christine se incorporó en la cama, su mente ya acelerándose con las implicaciones. ¿Qué tan confiable es la fuente?, preguntó, sabiendo que en su línea de trabajo, la precaución era tan importante como la audacia. Lo suficientemente confiable como para que quiera que tomes el primer vuelo a Estambul, respondió Tom. Parece que esa ciudad es un punto crucial en esta nueva red. Necesitamos que sigas el rastro desde allí. Preparativos y despedidas. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Christine empacó lo esencial, hizo llamadas a sus contactos en Juárez y se preparó para lo que sabía sería otra peligrosa investigación. Antes de partir, se reunió con Elena y Alejandro en el café que se había convertido en su lugar de encuentro habitual. Les explicó la situación y les pidió que mantuvieran un ojo en las cosas en Juárez mientras ella estaba fuera. Ten cuidado, Christine, dijo Elena, sus ojos llenos de preocupación. Cada vez que desmantelamos una red, otra surge en su lugar. Esta lucha parece no tener fin. Alejandro asintió solemnemente. Pero cada batalla que ganamos significa vidas salvadas, familias reunidas. Vale la pena, no importa cuán interminable parezca. Christine abrazó a sus amigos, consciente de que esta podría ser la última vez que los viera en mucho tiempo. Manténganse a salvo, les dijo. Y mantengan viva la llama aquí en Juárez. Volveré tan pronto como pueda. El vuelo a lo desconocido. Horas más tarde, Christine se encontraba en un avión rumbo a Estambul, su mente dando vueltas con preguntas sin respuesta. ¿Qué encontraría en esta antigua ciudad que une dos continentes? ¿Cómo se conectaba esta nueva red con lo que había descubierto en Juárez? Durante el vuelo, revisó los documentos que Tom le había enviado. Nombres, fechas, transacciones financieras, todo apuntaba a una operación de tráfico de una escala que desafiaba la imaginación. Gobiernos, corporaciones multinacionales, incluso organizaciones benéficas aparentemente respetables, todos parecían estar implicados de alguna manera. Llegada a Estambul.
El aeropuerto de Estambul era un hervidero de actividad, un crisol de culturas y lenguas que reflejaba la posición única de la ciudad como puente entre este y oeste. Christine se mezcló con la multitud, consciente de que podría estar siendo observada desde el momento en que pisó suelo turco. Su contacto local, una periodista turca llamada Ayse, la esperaba fuera del aeropuerto. «Bienvenida a Estambul», dijo Ayse mientras se alejaban en su auto. «Espero que estés lista para sumergirte en aguas turbulentas». Durante el trayecto a través de la ciudad, Ayse puso a Christine al día sobre la situación local. El tráfico de personas en Turquía no era nada nuevo, pero la escala y sofisticación de esta nueva red eran sin precedentes. «Están utilizando rutas de refugiados», Christine explicó Ayse, mezclando a sus víctimas con personas que huyen de zonas de conflicto. Es diabólicamente inteligente y hace que sea increíblemente difícil rastrearlos. Inmersión en la investigación. Los días siguientes fueron una vorágine de actividad. Christine y Ayse se sumergieron en la investigación, entrevistando a fuentes, rastreando pistas y desentrañando la compleja red que parecía extenderse en todas direcciones. Visitaron campos de refugiados en las afueras de la ciudad, hablaron con trabajadores de ONG y se reunieron en secreto con funcionarios del gobierno que estaban dispuestos a hablar fuera de los canales oficiales. Una noche, mientras revisaban sus notas en el pequeño apartamento que servía como su base de operaciones, Christine se dio cuenta de algo inquietante. «Ayse», dijo, su voz tensa, «¿no notas un patrón aquí? Muchas de estas rutas, estas tácticas, son similares a las que vimos en Juárez». Ayse se inclinó sobre los documentos, sus ojos abriéndose con comprensión. «Tienes razón. Es como si estuviéramos lidiando con la misma organización», completó Christine. «Solo que ahora han expandido sus operaciones a escala global». La conexión inesperada. La revelación los llevó a una nueva dirección en su investigación. Comenzaron a buscar conexiones entre los traficantes en Turquía y los que Christine había ayudado a exponer en México. Su búsqueda los llevó a un lujoso hotel en el Bósforo, donde se rumoreaba que se llevaría a cabo una reunión de alto nivel entre traficantes internacionales. Con la ayuda de un empleado del hotel simpatizante de su causa, Christine y Ayse lograron colocar dispositivos de escucha en la sala de conferencias. Lo que escucharon les heló la sangre. No solo confirmaba sus sospechas sobre la conexión global, sino que revelaba planes para expandir aún más la operación, utilizando nuevas tecnologías y explotando las crisis de refugiados en todo el mundo. El peligro acecha. A medida que profundizaban en su investigación, Christine y Ayse comenzaron a notar señales de que estaban siendo vigiladas. Coches que las seguían, figuras sombrías que parecían observarlas en cafés y restaurantes, llamadas telefónicas misteriosas en medio de la noche. Una tarde, mientras regresaban de una entrevista, notaron que alguien había entrado en su apartamento. Nada había sido robado, pero el mensaje era claro, sabían quiénes eran y qué estaban haciendo. «Tenemos que ser más cuidadosas», dijo Ayse, su voz tensa por la preocupación. «Estas personas no se detendrán ante nada para proteger su operación». Christine sintió, recordando las amenazas que había enfrentado en Juárez. «Pero tampoco podemos detenernos», respondió. «Hemos llegado demasiado lejos para retroceder ahora». La decisión crucial. A medida que reunían más evidencia, Christine y Ayse se enfrentaron a un dilema familiar. ¿Debían publicar lo que sabían de inmediato, arriesgándose a alertar a los traficantes pero también a salvar vidas en el proceso? ¿O debían seguir investigando, tratando de desentrañar toda la red antes de hacer pública su investigación? La decisión se volvió aún más complicada cuando recibieron un mensaje encriptado de una fuente anónima, ofreciendo proporcionar la pieza final del rompecabezas, la evidencia que conectaría a todos los involucrados. Desde criminales de bajo nivel hasta políticos y empresarios de alto perfil. «Es una trampa», advirtió Ayse. «Tiene que serlo». Pero Christine no estaba tan segura. ¿Y si es legítimo? Esta podría ser nuestra única oportunidad de exponer toda la operación de una vez por todas. El encuentro fatídico. Después de mucha deliberación, decidieron seguir la pista.
La fuente había arreglado un encuentro en las antiguas cisternas subterráneas de la ciudad, un laberinto de columnas y aguas oscuras que databa de la época bizantina. Christine y Aisé se adentraron en las profundidades de la cisterna, sus pasos resonando en la penumbra. El lugar estaba desierto, cerrado al público por renovaciones. De repente, una figura emergió de las sombras. «Señorita Parker», dijo una voz que Christine reconoció con un escalofrío. Era Miguel, el agente encubierto que había conocido en Juárez. Ha viajado muy lejos para encontrar respuestas. Antes de que Christine pudiera responder, se escucharon más pasos. Estaban rodeadas. La verdad revelada. Lo que siguió fue una revelación impactante. Miguel no era quien decía ser. Era, de hecho, uno de los principales arquitectos de la red global de tráfico. Había estado manipulando a Christine desde el principio, utilizando su investigación en Juárez para eliminar a la competencia y consolidar el poder de su propia organización. «Usted ha sido una herramienta muy útil, señorita Parker», dijo Miguel con una sonrisa fría. «Pero me temo que su utilidad ha llegado a su fin». Christine y Aisé intercambiaron miradas. Estaban en grave peligro, pero también sabían que estaban a punto de descubrir la verdad que habían estado buscando durante tanto tiempo. La huida y la promesa. Lo que siguió fue un caos de acción y adrenalina. Christine y Aisé lograron escapar por los estrechos pasajes de la cisterna, perseguidas por los hombres de Miguel. Su conocimiento de la ciudad y una buena dosis de suerte les permitieron evadir a sus perseguidores y llegar a un lugar seguro. Jadeando y empapadas, se refugiaron en el apartamento de un amigo de confianza de Aisé. Sabían que habían descubierto algo mucho más grande y peligroso de lo que habían imaginado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Aisé, su voz temblorosa pero determinada. Christine miró a su colega y amiga, viendo en sus ojos el mismo fuego que la había impulsado durante todos estos años. «Hacemos lo que siempre hemos hecho», respondió. «Contamos la verdad, sin importar el costo». El artículo que sacudió al mundo. En los días siguientes, Christine y Aisé trabajaron incansablemente, escribiendo un artículo que expondría la verdad completa sobre la red global de tráfico. Conectaron los puntos entre Juárez, Estambul y docenas de otras ciudades en todo el mundo, revelando la magnitud de la operación y los nombres de todos los involucrados. Cuando el artículo se publicó, el impacto fue inmediato y sísmico. Gobiernos cayeron, corporaciones se desmoronaron, y la comunidad internacional se vio obligada a enfrentar la horrible realidad del tráfico de personas a una escala nunca antes imaginada. El costo de la verdad. Christine sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Había desafiado a algunas de las personas más poderosas y peligrosas del mundo. Pero mientras observaba las reacciones a su artículo, las investigaciones que se estaban llevando a cabo, las vidas que se estaban salvando, supo que todo había valido la pena. Esa noche, sentada en la azotea del apartamento en Estambul, mirando el Bósforo que brillaba bajo la luz de la luna, Christine reflexionó sobre su viaje. Desde las calles polvorientas de Juárez hasta los antiguos callejones de Estambul, había seguido la verdad sin importar dónde la llevara. Aisé se unió a ella, trayendo 2 tazas de café turco. «¿Qué sigue ahora?», preguntó. Christine sonrió, sintiendo el peso y la responsabilidad de su trabajo, pero también la satisfacción de saber que estaba haciendo una diferencia. «Seguimos luchando», respondió. «Mientras haya injusticia en el mundo, mientras haya verdades que necesiten ser contadas, nuestro trabajo nunca terminará». Mientras el nuevo día amanecía sobre Estambul, Christine Parker sabía que este no era el final de su viaje, sino solo el comienzo de un nuevo capítulo. La lucha contra el tráfico de personas continuaría, y ella estaría allí, en primera línea, dando voz a los sin voz y arrojando luz sobre las sombras más oscuras de la humanidad. El mundo era un lugar complejo y a menudo peligroso, pero Christine había aprendido que con coraje, determinación y la fuerza de la verdad, incluso los sistemas más arraigados de poder y corrupción podían ser desmantelados. Y ella dedicaría el resto de su vida a esa causa, un artículo, una verdad, una vida salvada a la vez. 5 años habían pasado desde aquella noche fatídica en las cisternas de Estambul.
Christine Parker, ahora con algunas canas prematuras salpicando su cabello castaño, descendió del avión en el aeropuerto de Ciudad Juárez. El calor familiar del desierto la recibió, trayendo consigo una oleada de recuerdos y emociones. Mucho había cambiado desde que publicó aquel artículo que sacudió al mundo. Gobiernos habían caído, corporaciones habían sido desmanteladas y una ola global de reformas había barrido el planeta. Sin embargo, Christine sabía mejor que nadie que la lucha contra el tráfico de personas estaba lejos de terminar. Elena y Alejandro la esperaban en la terminal, sus rostros mostrando los signos del tiempo y las batallas que habían librado. Los tres se fundieron en un abrazo, las palabras innecesarias entre amigos que habían compartido tanto. «Bienvenida a casa», dijo Elena, con lágrimas en los ojos. La ciudad transformada. Mientras recorrían las calles de Juárez en el auto de Alejandro, Christine observaba con asombro los cambios en la ciudad. Nuevos parques y centros comunitarios habían reemplazado a los antiguos terrenos baldíos. Las fábricas, antes símbolos de explotación, ahora operaban bajo estrictas regulaciones laborales. El proyecto Fénix se ha expandido, explicó Alejandro con orgullo. Ahora tenemos centros en toda la ciudad, ofreciendo apoyo y oportunidades a sobrevivientes y familias afectadas por el tráfico. Christine sonrió, recordando los humildes comienzos del proyecto. Es increíble ver cómo ha crecido, dijo. Pero supongo que aún queda mucho por hacer. Elena asintió solemnemente. Siempre hay más trabajo. Pero ahora tenemos esperanza, y eso hace toda la diferencia. La Conferencia Mundial. La razón del regreso de Christine a Juárez era la primera conferencia mundial sobre la prevención del tráfico de personas. La ciudad que una vez fue sinónimo de peligro y desesperación ahora se había convertido en un símbolo de resistencia y cambio. El centro de convenciones estaba lleno de activistas, periodistas, políticos y sobrevivientes de todo el mundo. Christine, como oradora principal, se preparaba para dirigirse a la audiencia. Mientras esperaba tras bastidores, repasaba mentalmente todo lo que había vivido para llegar a este momento. Cuando finalmente subió al escenario, el silencio cayó sobre la multitud. Christine respiró hondo y comenzó. Hace 10 años, vine a Ciudad Juárez buscando una historia. Lo que encontré fue un llamado, una misión que cambiaría mi vida y, espero, la vida de muchos otros. Hoy estamos aquí, no para celebrar una victoria, porque nuestra lucha está lejos de terminar, sino para renovar nuestro compromiso con la verdad y la justicia. Durante la siguiente hora, Christine compartió su viaje, desde las calles polvorientas de Juárez hasta los callejones de Estambul y más allá. Habló de las vidas perdidas, de las batallas ganadas y perdidas, y de la red global que habían ayudado a desmantelar. Pero nuestro trabajo no ha terminado, continuó. Por cada red que desmantelamos, otra surge para tomar su lugar. El tráfico de personas sigue siendo una de las formas más oscuras de explotación en nuestro mundo. Sin embargo, ahora tenemos algo que no teníamos hace 10 años, tenemos esperanza. Tenemos una red global de personas comprometidas con la lucha contra esta injusticia. Y tenemos la verdad de nuestro lado. El futuro incierto. Después de la conferencia, Christine se reunió con periodistas y activistas de todo el mundo. Compartieron historias, estrategias y planes para el futuro. Entre ellos estaba Ayse, su compañera de Estambul, ahora una respetada líder en la lucha contra el tráfico en Europa. ¿Recuerdas cuando pensamos que estábamos solas en esto?, preguntó Ayse con una sonrisa cansada pero satisfecha. Christine sintió, recordando aquellos días de peligro e incertidumbre. Ahora somos un ejército, respondió. Un ejército armado con la verdad. Esa noche, en una cena íntima con Elena, Alejandro y algunos de los sobrevivientes del proyecto Fénix, Christine reflexionó sobre el camino recorrido y el que aún quedaba por delante. María, una de las primeras mujeres rescatadas años atrás, ahora dirigía un programa de educación para prevenir el tráfico. Usted nos dio una voz, señorita Parker, dijo. Nos mostró que nuestras historias importaban. Christine sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Ustedes siempre tuvieron una voz, respondió. Yo solo ayudé a amplificarla. La decisión final. A medida que la noche avanzaba,
Christine se encontró en la terraza del restaurante, mirando hacia la ciudad que había cambiado su vida. Elena se unió a ella, ofreciéndole una taza de café. ¿Qué sigue ahora, Christine?, preguntó Elena. El mundo espera tu próximo movimiento. Christine sonrió, sintiendo el peso familiar de la responsabilidad, pero también la emoción de los desafíos por venir. Sabes, comenzó, cuando empecé todo esto, pensé que era solo sobre contar una historia. Pero ahora me doy cuenta de que es mucho más que eso. Es sobre cambiar narrativas, desafiar sistemas y dar esperanza a quienes la han perdido. Hizo una pausa, tomando un sorbo de su café. Creo que es hora de pasar la antorcha, continuó. He estado pensando en establecer una fundación, un lugar donde podamos entrenar a la próxima generación de periodistas y activistas. Un lugar donde las historias que necesitan ser contadas encuentren una voz. Elena la miró con una mezcla de sorpresa y aprobación. ¿Aquí en Juárez?, preguntó. Cristina sintió. ¿Dónde más? Esta ciudad me dio un propósito. Creo que es hora de devolverle algo. El amanecer de una nueva era. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Christine trabajó incansablemente para establecer la Fundación Fénix, un centro de investigación, educación y apoyo dedicado a combatir el tráfico de personas a nivel global. El día de la inauguración, periodistas y activistas de todo el mundo se reunieron en Juárez. El edificio, una antigua fábrica renovada, simbolizaba la transformación de la ciudad y de la causa. Christine, de pie frente a la multitud, sintió una mezcla de orgullo y humildad. Este lugar, comenzó, no es solo un edificio. Es un faro de esperanza, un testimonio del poder de la verdad y la resistencia del espíritu humano. Miró a los rostros en la audiencia, reconociendo a muchos que habían sido parte de su viaje: Elena, Alejandro, Aisé, María, y docenas más cuyas vidas se habían entrelazado con la suya en esta lucha. Cuando comencé este viaje hace una década, pensé que estaba buscando una historia, continuó. Pero lo que encontré fue una causa, una familia, y un propósito que va más allá del periodismo. Hoy, no estamos solo inaugurando un edificio. Estamos encendiendo una luz que, espero, guiará a otros en la búsqueda de la verdad y la justicia. El legado continúa. Mientras el sol se ponía sobre Ciudad Juárez, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura, Christine se encontró una vez más en la terraza, mirando hacia la ciudad que había cambiado su vida. Elena se unió a ella, como lo había hecho tantas veces antes. ¿Valió la pena?, preguntó suavemente. Todo el peligro, el sacrificio, el dolor. Christine sonrió, sus ojos brillando con determinación y esperanza. Cada momento, respondió. Y aunque nuestro trabajo está lejos de terminar, ahora sé que no estamos solas. La próxima generación está lista para tomar la antorcha. Mientras observaban a los jóvenes periodistas y activistas que se reunían abajo, llenos de pasión y determinación, Christine sintió una profunda sensación de paz. Había encontrado su propósito en la vida, había dado voz a los que no la tenían, y ahora estaba pasando ese legado a otros. El sol finalmente se hundió bajo el horizonte, pero la oscuridad no parecía tan amenazante como antes. Porque ahora, en Ciudad Juárez y en todo el mundo, brillaban luces de esperanza y verdad, cada una encendida por la chispa de una periodista que se atrevió a buscar la verdad, sin importar el costo. Christine Parker miró hacia el futuro con optimismo. La lucha continuaría, las historias seguirían necesitando ser contadas, y ella estaría allí, guiando, enseñando y inspirando a la próxima generación de guardianes de la verdad. Y así, mientras la noche caía sobre Ciudad Juárez, una nueva era amanecía. Una era de esperanza, de justicia, y de verdades que ya no podían ser silenciadas. El legado de Christine Parker, la periodista que se atrevió a desafiar a los poderosos y dar voz a los silenciados, viviría en cada historia contada, en cada injusticia expuesta, y en cada vida cambiada por el poder de la verdad. La lucha continuaba, pero ahora, más que nunca, había esperanza. Y esa esperanza, nacida en las calles polvorientas de Juárez y llevada a los rincones más oscuros del mundo, era el regalo más precioso que Christine podía dejar al mundo.